Sí. Súper bien. Bueno, felicitaciones oficialmente otra vez para que encontraron soluciones de esta problemática que a todos nosotros molesta. Obviamente aquí la contaminación no solamente de las ciudades del sur de Chile, pero en general es súper grave, tiene muchas consecuencias negativas y por eso quisimos hacer esta sesión con ustedes, donde ustedes son realmente los innovadores interdisciplinarios para buscar más soluciones. Le agradezco a todos los participantes y los felicito otra vez para todo su esfuerzo que han hecho. En continuación, me gustaría presentar a ustedes Joaquín Salgado. Él es un innovador social destacado que muchos años ya tiene experiencia en varios proyectos. Él también fue premiado de varias instituciones, entre otros es líder de proyectos en Global Minds y Design for Change Chile. También tiene el título Global Shaper del Foro Económico Mundial en Suiza y es un fellow Balloon Latam. Y tenemos el honor de tener a Joaquín hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida y vamos a escuchar tu discurso final motivacional para que des a las personas aquí más ideas cómo pueden apoyar el cambio social. Muchas gracias, Stephen. Bueno, saludarlos a todos, a todas. Mientras estaban hablando, lo estaba escuchando muy atentamente y es muy lindo ver el entusiasmo con el que han venido trabajando todo este tiempo. Felicitarlos nuevamente también y bueno, espero que logremos las expectativas, motivar. Pero más que traer algunas respuestas, quiero compartirles algunas preguntas. Yo sé que hemos estado rodeados de preguntas, buscando respuestas constantemente estas últimas horas, pero creo que no están de más. Muy bien. Bueno, hemos estado este último tiempo bastante conectados con esta problemática, ¿cierto? Pero cuando nosotros empezamos a escarbar un poquito desde por qué nos conectamos con este desafío y por qué cada uno hoy día en este momento está acá, yo les dejo esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que conectaron profundamente con quienes son? Porque cuando nosotros empezamos a visualizar eh, cada una de las acciones que nos han motivado más en la vida y somos capaces de llegar a ciertas soluciones o momentos que yo le llamo eh, como de estallido emocional o cuando sientes que tu corazón baila, tiene que ser un poco algo relacionado que te conecte profundamente contigo. Desde ahí entonces que la invitación es que, si bien la respuesta no va a estar quizá inmediatamente o quizás algunos ya la tienen, que la tengamos ahí al momento de ir explorando esto que yo les voy a ir comentando. ¿Y por qué se las hago y por qué parto con esto? Porque muchas de las cosas que ustedes han estado eh, investigando, se han estado preguntando, ya estuvieron haciendo algunas conexiones con otros, tiene mucho que ver con lo que nosotros somos capaces de transmitir. Y, y para transmitir algo, tenemos que necesariamente conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con ser capaces de alguna manera descifrar quiénes somos y a partir de eso hacia dónde vamos. Cuando nosotros empezamos a conectarnos, nos damos cuenta que hay muchas acciones que nosotros podemos empezar a conectar con las que hacen otros. Ya lo decía en su momento Laura, hace poquito, y empezó a investigar qué es un aclimatón, este concepto que está un poco extraño, y empezó a investigar cómo esto estaba pasando en otros lados del mundo. Eh, y más allá de esas preguntas, también hay acciones súper esenciales en el día a día que nos permiten conectar con otros. Puede ser a través de reconocernos, de respirar, quizás una persona que está en otro lado del mundo y en el fondo entender quiénes somos y tener una visión un poquito más introspectiva hacia lo que somos esencialmente. Desde ahí es que es súper interesante entender qué es lo que somos y cómo podemos conectar con otros. En el día de estos días están corriendo días muy rápidos, ¿cierto? Lo digital nos invita a vivir un ritmo que muchas veces no estábamos acostumbrados, nuestras clases, nuestros trabajos también, nos invitan a tener un ritmo que no necesariamente nos conectan profundamente con otros. Pero cuando empezamos a ver desafíos que nos colocan un escenario en común, como estamos viviendo además este escenario sanitario, ¿cierto? Una crisis a nivel global sanitaria, eh, quizás la forma de conectarnos llega mucho más rápido. Llegamos desde este primer acercamiento que muchas veces no entendemos quién es el otro, empezar a visualizar qué quiere,
puede muchas veces tener muchas barreras, pero al momento de ver lo esencial, nos damos cuenta que necesitamos básicamente lo mismo. Y la Climatón, en este caso, nos trae esa invitación justamente. ¿Por qué yo le hago todas estas preguntas? Porque cuando yo partí con la presentación aparecía un título, que no lo remarqué, pero que tiene que ver con los agentes de cambio. Los agentes de cambio, ya vamos a estar viendo un poquito la definición, pero eh, es básicamente a los que ustedes los motiva a estar hoy día acá. O sea, si se dan cuenta, seguramente son de muchas carreras distintas, ya lo decía Osvaldo, de un país distinto, ¿cierto? Nos fuimos conectando con personas que nunca habíamos visto antes, pero algo profundamente nos trajo a este momento y nos tiene acá. Entonces, cuando empezamos a iniciar este viaje y empezamos a reflexionar de por qué hacemos lo que hacemos, parece que ese espacio de conexión con nosotros mismos se hace necesario. Entonces, desde ahí es la invitación a que vayamos viendo qué otras preguntas podemos ir respondiendo y seguramente van a ir apareciendo otras que sería buenísimo que las puedan ir compartiendo de hecho. Muy bien, de acuerdo a eso, yo les pregunto, y si quieren lo van compartiendo en el chat, ¿cómo se ven en el mundo? ¿Cómo se ven en el mundo? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen de su posición o de su armonía con el mundo? O esa conexión con el mundo. Cuando nosotros somos capaces de identificar básicamente dos escenarios, que podríamos hablar de dos paradigmas súper distintos, pero en este caso la imagen 1 quizás representa una visión de hace un año atrás, o un poco más de un año atrás, cuando quizás nos sentíamos muy seguros de lo que éramos, pensábamos que éramos prácticamente dueños de este mundo, muchas de las situaciones que vivíamos en el día a día pensábamos que teníamos control, pero al parecer la vida y la naturaleza y todo lo que está pasando nos demuestra un escenario súper distinto, que por lo menos desde mi parecer, quizás se parece un poquito más al escenario 2, ¿no? Porque estamos insertos en un sistema, estamos insertos en un sistema social, en un sistema económico, y una serie de cosas que están pasando que cuando lo empezamos a analizar nos vemos mucho más chicos de lo que somos. Incluso en situaciones como la de hoy, y como tal como muestra la imagen número 2, quizá incluso pidiendo ayuda, casi en una situación de vulnerabilidad que antes no nos habíamos visto, por lo menos las generaciones que pueden decirlo, ¿cierto? Que son la gran mayoría, de hecho. Quizás un terremoto para nosotros mucho más semejante a removernos un poco, pero una pandemia es muy difícil que haya, o sea, de hecho nadie quizás la haya vivido de esta manera, ¿cierto? Nadie la ha vivido, de hecho. Entonces, cuando empezamos a analizar ese contexto, nos damos cuenta que pertenecemos a algo mucho más grande y es importante entender quiénes somos profundamente. Desde ahí, entonces yo les pregunto, ¿en qué estaban hace un año? Si nosotros pensamos, hace un año atrás, octubre, más o menos en esta misma fecha, por lo menos en Chile, estábamos recién, ¿cierto?, en un estallido que se venía, ¿cierto? Y estamos en un contexto súper distinto. Habían voces que ya se estaban organizando y seguramente lo que venía para octubre nunca nadie lo imaginó, por lo menos desde el estallido, ¿cierto? A pesar de que la crisis sabemos que está claro que venía ya desde bastante tiempo. Y esa es solamente una mirada. Si cada uno empieza a explorar qué estaba haciendo hace un año de forma individual, es súper interesante ver qué está pasando. ¿En qué están hoy día? Más allá de este aclimatón, ¿cierto? Porque quizás la invitación rápida en este momento, claro, estamos en ese contexto, pero ¿qué estamos haciendo hoy? Eh, Seguimos estudiando, estamos trabajando, mi vida cambió completamente, estoy cuestionándome todo y quizás esta aclimatón me conecta con algo que traigo profundamente y que quiero expresar y que tengo ganas de mostrar y ver cómo puedo aportar. No sé, pueden ser muchas de esas respuestas o muchas otras que ustedes tengan. ¿Y cuál es el futuro que desean? ¿Cuál es el futuro que ustedes creen que es el más oportuno, el que más hace sentido? ¿Cuál es el futuro que de alguna manera quiere emerger? Teniendo esas preguntas, cuando empezamos a visualizar el mundo, nos damos cuenta que somos realmente un sistema, pero dentro del desorden y del caos, nos vemos en una proporción que es mucho más pequeña de quizás la que nos estábamos viendo hace un tiempo. Y esta imagen lo refleja un poco, seguramente
más de alguno ya la ha visto, pero tiene que ver con eso, ¿cierto? Básicamente somos puntitos dentro de un sistema mucho mayor. Y ahí fácilmente, y sobre todo al principio de la pandemia, y en este contexto en particular, la Climatón, más de alguno se vio conectado con otro, vieron de que podían aportar a algo en común, y van apareciendo algunos conceptos que estoy seguro que más de alguno ya lo ha escuchado y quizás ha profundizado, pero que tienen que ver con redes, ecosistemas y comunidad. Si empezamos a hacer esas definiciones, yo estoy seguro que más de alguno sabe que las redes son básicamente prácticamente una relación transaccional, ¿cierto? Reconozco un otro como que me puede servir para algo, yo también puedo aportar a esa red, pero no necesariamente estamos aportando algo común, sino que más bien sabemos que contamos con otro, ¿ok? Y más que eso no hay. Una comunidad refleja algo común, por lo tanto, incluso a partir de la climatón y de este contexto que estamos viviendo tan fuertemente estos 2 últimos días, eh, ya nos estamos viendo como que compartimos algo en común, nos interesa este tema, queremos abordarlo, ya generé conexiones con alguien, formé un equipo, buenísimo, quizás eso sigue, y ya tenemos algo que nos une, y eso común nos puede ayudar a conformar esta comunidad. Y claro, y traigo de nuevo el ejemplo de Laura, cuando investigamos si existen estos desafíos en otros lados, empezamos a comunicarnos con personas de otros lados del mundo y vemos si esta comunidad es un poquito más grande que esta. Si realmente esta pregunta la estamos resolviendo solamente nosotros o son otras personas que tienen algo similar. Y bueno, dejo el último concepto de ecosistema, porque también tiene mucho que ver con esto, pero quiero traer una visión un poquito más biológica y trayendo un poco también ese relato, ¿cierto? Que hemos venido trayendo desde el comienzo de esta conversación, que tiene que ver con el que somos, básicamente. Si nosotros somos simplemente materia, somos algo entre materia y espíritu, si somos algo que no tenemos tan claro cómo se define, somos el dueño de este mundo, ¿qué somos? ¿Qué somos? Entonces, a partir de eso, cuando empezamos a analizar qué es un ecosistema, al parecer hay bastante diferencia. A mí me gusta mucho esta definición porque creo que habla básicamente de lo que somos desde una visión mucho más arraigada con lo que significa la naturaleza. Un ecosistema es básicamente un conjunto de especies vivas que coexisten sin orden, eso es súper importante, estableciendo relaciones impredecibles y resultados inesperados. Por lo tanto, cuando intentamos ordenar algo, básicamente, no sé si estamos perdiendo el tiempo, pero tenemos que entender que todo es tan dinámico que no vamos a tener control. Por lo tanto, si vuelvo a estos 3 conceptos, es interesante ver cómo muchas veces se confunden, a pesar de que están muy relacionados, pero tienen una diferencia que de alguna manera también nos permite instalarnos en este mundo y habitar este mundo de una manera distinta. Y se los traigo ¿por qué? Porque muchos de estos conceptos además nos ayudan a ubicarnos también en lo que estamos haciendo. Este desafío nos invita a pensar en un proyecto, a pensar también en una idea que solucione este desafío. Y cuando empezamos a explorar si hay más personas haciendo esto, nos damos cuenta que sí las hay y que se organizan de distintas formas, ¿ya? Empezamos a organizar estos ecosistemas de emprendimiento y empezamos a hacer este análisis. Y cuando hacemos ese análisis nos damos cuenta que hay por lo menos 6 estrategias para abordar estos ecosistemas de innovación o emprendimiento, que tienen que ver con un grupo de personas que está constantemente cultivando un sentido, y nos damos cuenta que son esas personas inspiradoras, una charla TED seguramente, eh, personas que nosotros las vemos y decimos, esta persona realmente yo quiero seguir lo que ella hace, quizás la empezamos a seguir en Instagram, redes sociales, pero incluso ya las vemos como un modelo. Y son personas que están cultivando ese sentido que a nosotros también nos conecta mucho. Por otro lado, hay personas o grupos de personas que están enraizando una cultura que tiene que ver con que dedican tiempo a trabajar fuertemente con las comunidades un poquito más chicas y empiezan a ver cómo eso puede hacer sentido dentro de este ecosistema un poquito mayor y cómo podemos fortalecer además esas distintas comunidades que son un poquito más pequeñitas, pero que también son parte de este ecosistema. Por otro lado, también nos damos cuenta de que hay personas o grupos que polinizan un poco esta cultura y la van transportando de un lado a otro. Si se dan cuenta, hay muchas personas que son comunicadoras de estos cambios, son comunicadoras de lo que está pasando en un lado y en otro. Hoy día fácilmente lo podemos reconocer en redes sociales como los influencers, ¿cierto? Que están contando, muchos hablan de vida sana, muchos están hablando de un montón de cosas que hoy día nos hacen sentido,
Pero en temas de emprendimiento, innovación, ustedes se dan cuenta que también hay personas que se van cruzando y que van transitando por distintos mundos dentro de este ecosistema mayor y nos permiten finalmente generar esos cruces, que es súper interesante también. Hay de hecho organizaciones que se dedican justamente a eso, a polinizar un poco, en este caso lo que tiene que ver con la innovación, con el emprendimiento, pero también con una cultura que nos invite a creer en nosotros y hacernos parte de ese cambio que necesita estos distintos desafíos. Por otro lado, cuando empezamos a revisar lo que significan este entrelazado de estos grupos de interés o stakeholders, es un poco lo mismo, ¿cierto? Pero ya desde las organizaciones, cuando empezamos a vincular distintos actores dentro de un ecosistema más grande. Así lo mismo con las tribus. Ya hay reconocido ciertas organizaciones más chiquititas y nos dedicamos a incubarlas, a protegerlas, a darles las condiciones para que se desarrollen. Por lo tanto, ya dejan de ser personas, sino que ya hay una organización. Y por último, este último punto que dejé como incubar personas, que para mí es lo más relevante, ¿eh? Porque sin esto no ocurre nada de lo otro. Si no somos capaces de transmitir eh, o de fortalecer a las personas, básicamente, no va a ocurrir nada de esto. Los proyectos, la innovación, todo depende finalmente de personas y tenemos que darle esas condiciones a las personas para que finalmente se desarrollen como lo esperan y como lo necesitan también. Por lo tanto, desde ahí quiero invitarlos a conectar y a conectarnos. Es un poco la invitación. Entonces, ¿por qué es tan necesario esto? Porque cuando hablamos de incubar personas, tal como se incuba un huevo, o se incuba un bebé, o se incuba un negocio, en el fondo tiene que ver con darle todas las condiciones para que esa persona se transforme, se desarrolle, y en el caso de los agentes de cambio, finalmente generen el impacto que están buscando. Y con lo que conectaron rápidamente y con lo que para ellos es el motivo de su vida prácticamente. Hay muchos que hablan incluso de que su trabajo termina cuando el problema se acabe. O sea, ese es el nivel de compromiso. Por lo tanto, este tipo de personas necesitan de una transformación y hay que dar las condiciones para eso. Estoy seguro que más de alguno ha revisado esta charla TED que tiene que ver justamente con el propósito. Y hoy día, ¿por qué se las quiero mostrar nuevamente? Porque si ustedes la buscan, es una de las charlas más vistas de los TED o de las charlas TED global, es porque genera una conexión profunda con lo que somos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es un poco la invitación que nos hace Simon Sinek. Cuando nosotros empezamos a revisar lo que nos propone este Golden Circle, eh, y revisamos estas tres esferas, estos tres círculos concéntricos, y exploramos el por qué, nos vamos a dar cuenta que nosotros normalmente, en el día a día, cuando nos encontramos con alguien, cuando conversamos, cuando revisamos las redes sociales, nos conectamos de alguna manera, muchas veces cuando nos presentamos, más bien hablamos desde el qué hacemos. No sé, digo, soy estudiante, soy, no sé, ingeniero, no sé qué. Eh, Hablamos mucho de esta primera capa, ¿cierto? De este qué hacemos. Si nosotros exploramos un poquito más y empezamos a conocernos, seguramente hablamos desde el cómo lo hacemos. No sé, si soy estudiante, me organizo de tal forma, quizás dedico tanto tiempo a estudiar, otro a las clases, otro a, no sé, hacer deporte o a mis amigos, pero en el fondo tengo una manera, ¿cierto? Para trabajar un poco lo mismo. Ahí se aborda un poco el cómo. Y quizás a través de eso nos conectamos un poquito más. Pero cuando hablamos desde el por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos motiva tanto el estudiar tal cosa o hacer tal trabajo o involucrarme en tal proyecto, es mucho más fácil que conectemos. Porque cuando nosotros hablamos del por qué, hablamos básicamente nosotros. Hablamos de nuestra motivación y esa motivación es lo que nos puede invitar a conectar con otros y que otros empiecen también a seguirnos o querer trabajar con nosotros. Entonces, desde ahí, cuando nosotros revisamos eso, nos damos cuenta que quizá en el día a día, cuando tenemos la oportunidad y salimos a la calle, nos encontramos con mucha gente, y si empezamos a conversar con una otra persona, nos vamos a dar cuenta que rápidamente se empieza a reflejar esto, ¿cierto? Este qué, muy pocas veces el cómo, y muy pocas veces el por qué. ¿Ok? Por lo tanto, la invitación es de que busquemos ese por qué hacemos lo que hacemos, seamos capaces de comunicarlo y a partir de eso podemos ir conectando también con otros proyectos y con otras personas que estén un poco también alineadas con nosotros. Entonces, de acuerdo a eso, ¿por qué se los muestro? ¿Por qué estoy haciendo conexión con el propósito, con lo que hacemos, con estas preguntas?
Eh, y también la invitación a revisar desde dónde podemos conectar con otros. Porque muchas veces desde lo racional, en el día a día, sobre todo en los estudios o en el trabajo, pasa de que hablamos de, no sé, del último estudio, el último paper que estamos revisando, de la prueba que viene, en el caso del trabajo, de nuestras metas, en fin, muy desde lo racional. Cuando hablamos desde el cómo, tiene mucho más que ver con la acción, ¿cierto? Con las manos, es un poco la expresión de eso. Pero desde el corazón hablamos muy poco. Y eso es básicamente el por qué hacemos lo que hacemos. Entonces es súper interesante tomar esto porque en el fondo cuando lo abordamos desde ahí, yo estoy seguro que muchos de ustedes van a conectar mucho más fácil. Estoy segurísimo. ¿Y es por qué? Porque cuando conectamos desde lo emocional también reconocemos parte de nosotros en ese relato. Hay algo de eso ahí. Entonces, los quiero invitar a más preguntas. Cuando estamos pensando en algún proyecto, cuando estamos ideando algo, ¿realmente estamos pensando todos? ¿O estamos pensando en lo que realmente quizás nos genera más valor económico, nos genera mayor estatus? Pero ¿realmente estamos pensando en todos? Porque seguramente eh, dentro de esta problemática que hoy día estamos abordando, ¿cierto? Que tiene que ver con esta crisis climática que además, en caso de Temuco, Padre de las Casas, es súper evidente, ¿cierto? Ya hace un tiempo. Y ya lo habían mencionado también en las charlas anteriores, ¿cierto? Hay estudio, todo perfecto, pero todavía, al parecer, queda muy corto, ¿cierto? Nos falta mucho todavía por hacer. Y es interesante pensar también en ver si realmente estamos abordando todos los grupos o no. Otras preguntas. ¿Tenemos espacios suficientes y adecuados? Nuevamente, quizás para todos. Esta es una foto, ¿cierto? Pero estoy seguro que en Temuco, yo soy de Temuco también, y, y hay sectores que seguramente no cuentan con estos espacios. O sea, aparte de toda la contaminación, hay hacinamiento, y aunque existiera un espacio más o menos adecuado, ¿serán realmente los adecuados? Tenemos que preguntarnos quizás eso. Desde ahí también los deportes, que hoy día seguramente muchos están estancados, ¿cierto? Por la crisis sanitaria, pero más de algunos seguramente no practica fútbol, no practica estos deportes que son más populares o más masivos, y realmente tienen los espacios que necesitan. Entonces, bueno, vienen muchas preguntas, ¿cierto? La calle también es todo un tema, cómo la utilizamos, si hacemos realmente, lo hacemos un espacio ciudadano o solamente funcional para transportarnos. Eh, En fin, podemos abordar muchas preguntas, ¿cierto? De los músicos. Hoy día, imagínense la crisis que están viviendo los artistas por no poder trabajar en los teatros o los distintos escenarios. Entonces, hay un montón de cosas que nos invitan a cuestionarnos de esta realidad. Yo los quiero invitar a esta reflexión, que a mí me parece muy interesante, porque Humberto Maturana, seguramente más de alguno lo conoce, habla de que la innovación es lo que se quiere conservar. Loco, ¿eh? Porque intentamos hacer algo nuevo, pero parece que no es tan así. Porque, y además dice, ahí está la clave. Por eso la innovación tiene todo transformación. Hay un cambio, pero este siempre tiene que ver con aquello que se quiere conservar. O sea, hoy día está claro, la Climatón nos invita a eso. Queremos conservar una buena calidad de vida, queremos conservar un aire limpio, queremos conservar nuestra salud, básicamente, ¿cierto? Cuando ya vamos directamente nosotros. Entonces, vale la pena preguntarse también por qué hacemos lo que hacemos, ¿cierto? ¿Queremos conservar algo? ¿Queremos crear algo nuevo solamente porque me interesa hacer algo nuevo, pero quizás no le sirva a nadie? Es interesante ver entonces qué conexión tiene con lo que estamos haciendo. Desde ahí quiero traerles un concepto que en una de esas ya lo han escuchado, pero que tiene que ver con la innovación social, que de ahí vengo yo y de ahí trabajo mucho, y se los planteo como una herramienta, porque hablar de innovación seguramente lo han escuchado mucho, pero hablar de innovación social parece que todavía sigue siendo nuevo, parece que todavía hay mucha gente que no lo conoce. Y es una herramienta, no es un fin en sí mismo, es una herramienta que nos permite abordar un proceso y que en el fondo el centro está en las personas. Por lo tanto, cuando identificamos que corresponde justamente a las personas y evaluamos ese proceso, tenemos que enamorarnos del problema, porque el problema es el dolor de las personas. Cuando ustedes estuvieron seguramente analizando toda la información que estuvieron revisando de Temuco, los distintos estudios, en fin, eh, es evidente que hay un estudio cuantitativo, pero quizás si profundizamos en lo quali, nos vamos a dar cuenta que finalmente estas problemáticas son de personas.
y que le afecta a su calidad de vida, le afecta a su salud, le afecta a mucha gente que quiere hacer deporte y no puede o que lo hace y al final perjudica su salud, y en fin, un montón de cosas. La gente que tiene problemas respiratorios hoy día la está pasando muy mal, en fin, ¿cierto? Y podemos entonces darnos cuenta de eso. Entonces, quiero invitarlos a que visualicen, en el fondo, eh, este mapa, más que como algo físico o como algo que tiene límites, como un sistema que más que solamente un mapa, ¿cierto? Sea lo que ustedes puedan abordar desde el territorio. El territorio son las personas, el territorio son cómo se organizan las personas, es como también ustedes desde dónde quieren abordarlo, quieren abordar una escala enorme o quieren hacerlo un poquito más a baja escala, pero en el fondo trabajar muy bien con un grupo. Visualizar también dónde está la gente con la que ustedes quieren trabajar y volviendo un poco a la conexión del principio, del por qué hacemos lo que hacemos, con quién queremos hacerlo, ¿ok? Y dar ese marco. Es súper interesante. Solamente para que les quede un poquito claro lo que significa también traer esta innovación social. Tiene mucho de traer estas necesidades, hoy día está claro, este climatón nos invita, ¿cierto?, a eso, es la necesidad hoy día de solucionar un tema urgente, que se hace además súper evidente en Temuco y Padre Las Casas, y tenemos que entrar a ver, ¿cierto?, qué grupo le afecta más, pero en fin, hay un montón de necesidades con respecto al tema. Y de acuerdo a eso, pero ¿cuáles son las propuestas que salen? Que hoy día ya ustedes han lanzado varias, ¿cierto? Han tenido este proceso para pensar en soluciones, que entraron en un proceso de divergencia seguramente, y hoy día ya tienen algo un poquito más acotado, pero ahora falta probar. O sea, esto queda súper limitado si no somos capaces de llevarlo a finalmente las personas, a quienes son afectadas. Y mostrarlo, aunque sea un dibujo, aunque sea un esquema que puedan transmitir, pero en el fondo mostrar esta solución que sea coherente con lo que realmente necesitan las personas. Para finalmente hacer todo un proceso de sostener el proceso a lo largo del tiempo, crecer si es necesario, si ustedes visualizan otros territorios que necesitan este tipo de soluciones para finalmente, idealmente, hacer un cambio sistémico. O sea, la innovación social es a lo que apunta. Si nosotros somos capaces, por ejemplo, de crear políticas públicas en torno a una solución que nosotros creamos, perfecto. Se generó innovación social, se cumplió un proceso y se generó el cambio. Voy a pasar un poquito más de largo esto porque no quiero marearlos con tanta cosa, pero sí quiero traer ahora recién el concepto de agente de cambio, porque partimos con ese título, pero todavía no lo habíamos analizado mucho. Y tiene que ver con justamente esto, con estas acciones que van encaminadas en el fondo abordando una organización. Así parte el concepto, pero las personas que tienen este liderazgo finalmente tienen esa capacidad también de entender un entorno y de impactar en él. Ustedes vieron un sistema, la ciudad, vieron quizá un territorio más específico de Temuco o Padre de las Casas que está más contaminado, en fin, pero es importante que sean capaces de ver un poquito más allá y ver cómo se relaciona también con el resto del entorno. Y aquí también les quiero traer otro concepto que tiene que ver con el liderazgo transformacional. Eh, ¿Por qué? Porque cuando ustedes se identifican como agentes de cambio, más de alguno, estoy seguro, le va a pasar que se siente loco, porque están aflorando muchas ideas, la familia no lo entiende, quizás mis amigos me dicen, oye, está rayado, ¿qué onda? Estamos estudiando otra cosa, estamos trabajando en esto, ¿por qué estáis hablando de eso? Bueno, el agente de cambio tiene mucho de eso, mucha gente no lo entiende. Y por eso es importante que tenga un liderazgo importante. Pero este liderazgo no es cualquiera. Necesita ser distinto, porque estamos viviendo tiempos distintos. Ya no sirve ese liderazgo vertical, ¿cierto? Jerárquico, en que prácticamente más que un líder sería un jefe, ¿cierto? Pero que hay una relación muy unilateral más que una forma un poquito más horizontal, y justamente este liderazgo nos invita a eso. Entonces, quiero traerle esta definición porque de alguna manera surge y se propone como un intercambio entre los líderes y los seguidores, ¿ya? De esta manera trabajan y reciben algo a cambio. Hay un sentido de reciprocidad. O sea, no es solamente lo que el líder dice, sino más bien hay una relación constante. Por lo tanto, es un estilo de liderazgo que transforma y permite también que el líder se transforme. De hecho, si revisamos una de sus, vamos a revisar 4 características, pero la primera, moviliza a otros, como cualquier líder. Eso es un líder transformacional y es parte también de los agentes de cambio. Permite ser transformado. Eso es súper distinto a cualquier liderazgo que conozcamos, ¿cierto? Permite que alguien le diga,
que está mal lo que está haciendo, que necesita mejora, o que le aporten una visión distinta, lo cual es súper distinto a lo que pasaba hace un tiempo antes, ¿cierto? O sea, hay una reciprocidad y una relación horizontal muy distinta a lo que pasaba hace un tiempo. Por otro lado, genera escenarios para que entre otros se transformen. O sea, no es necesario que él esté o ella esté, sino más bien genera los escenarios, las condiciones para que entre otros se transformen entre ellos y finalmente generen los cambios que están buscando. ¿Ya? Por lo tanto, no es una relación que dependa siempre de esa persona. Y eso está buenísimo, porque no depende que esa persona esté ahí solamente. Y por último, además estos nuevos líderes que se transforman o se generan en estos nuevos escenarios, están buscando transformar a otros. Por lo tanto, si lo vemos como lo que está pasando hoy día, y esta aclimatón de esto, puede servir justamente como ese escenario. Y quizás Stephen, Lars, son estos líderes transformacionales que están creando este escenario, y ustedes son estos nuevos líderes que van a transformar a otros. Entonces, imagínense el efecto multiplicador que tiene eso, y la cantidad de cambios que podemos hacer de acuerdo a estos cambios, además, o crisis globales que estamos viviendo. Entonces, solamente para que no se queden los conceptos y ya ir finalizando, quiero mostrarles algunas redes de agentes de cambio para que vean que esto existe, ¿eh? Porque esto no es magia, no es teórico, no es solamente relato, sino que es real. Una de las redes que les quería contar, Global Taper. Global Taper es una comunidad del Foro Económico Mundial, donde yo soy parte de ella, y se las traigo porque es súper interesante cómo los líderes, cuando les dan las condiciones, se potencian entre ellos y quieren buscar impactar más. O sea, si de acá salen varios que se quieran contactar con redes de este tipo, con la misma Fundación Milton, con todo lo que está pasando en términos de redes de agentes de cambio, esta puede ser una muy buena oportunidad. Otra red, y quizás una de las más significativas en términos de emprendimiento social, es Ashoka. Ashoka es la red de líderes de emprendimiento, o emprendedores sociales más grande del mundo, la más antigua, y además que tiene un sistema súper lindo, porque entiende que el líder que está buscando ese cambio vive un montón de situaciones personales que cuando genera este proyecto está un poco entre la vida y la muerte del emprendedor social. Eh, Porque para muchos los proyectos se necesitan fondos y en fin. Y muchas veces hay muy buenos proyectos, pero esta persona que está liderando el proyecto necesita vivir de algo y finalmente se emplea o finalmente busca alguna otra forma de sobrevivir. Y esta idea y este abordaje del problema se pierde en el camino. Entonces, ¿qué es Ashoka? Cuando descubre un nuevo posible fellow Ashoka y ya finalmente pasa por un proceso muy largo de aproximadamente un año, les paga el sueldo alrededor de 3 años para que esa persona se dedique exclusivamente a desarrollar su proyecto. O sea, imagínense lo que es eso. Pero para llegar a eso, hay que pasar todo un proceso que realmente demuestre que es un proyecto realmente importante, que es un problema urgente de resolver, y que la solución también cumple una serie de condiciones que permiten, en el fondo, también avalar y apoyarlo. Pero es interesante, están haciendo además muchas cosas a nivel de universidades. Balloon Latam, ¿para qué decir, cierto? Yo también pertenezco a Balloon Latam, que es una red de agentes de cambio también a nivel latinoamericano, y que apoya además el desarrollo de comunidades. De hecho, en la 9ª región también está Balloon, y tienen sus operaciones principalmente en Cunco, Melipeuco, y están buscando constantemente desarrollar distintas iniciativas en torno a estas dos comunas. Pero ustedes las buscan, están haciendo cosas súper interesantes, y es muy lindo porque además vinculan a estas comunidades con agentes de cambio del mundo. Entonces, muchas de las cosas que están pasando en nuestros territorios tienen un efecto detonante porque mucha gente confía en esos territorios y trabaja en torno a ellos. Casi último, Jóvenes Iberoamericanos es una red de jóvenes líderes también, sub-30, que lo que busca es impulsar el diálogo. O sea, todo esto relacionado al liderazgo, a equidad de género, a derechos reproductivos sexuales, en fin, un montón de cosas que yo estoy seguro que ustedes saben mucho más que yo. Es una red que además los apoya y da todo unas condiciones, una serie de condiciones para que esos proyectos también se lleven adelante. Y por último, IF América, que también es una institución a nivel global. En Chile está hace bastante tiempo acá, tiene su sede en Santiago, pero hoy día, a propósito de la pandemia, también se está expandiendo en regiones y haciendo hartos eventos gratuitos que permite vincular
a jóvenes de distintas partes del mundo. Entonces yo los invito a que también conozcan un poquito más de IF América y seguramente también van a encontrar muchas de las respuestas que hoy día estamos buscando. Entonces, bueno, parece que tenemos una gran misión, ¿no? Porque los desafíos son enormes. Y ahí les dejo una última imagen. Tenemos la opción de limitar el mundo y verlo en blanco y negro, o finalmente hacerlo entre todos y cambiar este mundo en blanco y negro a colores. Espero que hayan sumado algo a su viaje. Este viaje recién comienza. Y bueno, si quieren partirlo, ¿a quién van a invitar? No partir solo, ¿cierto? Es súper importante. Muchas gracias, chiquillos.